Esta es una descripción del proceso solvotérmico para carbonización de biomasa. El proceso se basa en el principio de sumergir la biomasa seca en un líquido que es calentado posteriormente a más de 200 grados. Lo que sucede con la biomasa es que si está conformada fundamentalmente, por ejemplo, por celulosa, el polisacárido que es la celulosa pierde agua produciendo carbón. Otros materiales como la lignina, azúcares, proteínas pueden perder también otros gases como amoníaco, dióxido de carbono y agua, y producen el proceso de formación de carbón con retención de algunos de estos elementos. El líquido que se ha elegido en este proceso es el biodiesel, que son los ésteres metílicos de ácidos grasos, en este caso de aceite de soja, porque tiene una temperatura de ebullición superior a 320 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, no va a hervir ni se va a descomponer durante el proceso solvotérmico. El líquido lo que hace es transmitir la energía térmica hacia el material en forma mucho más eficiente que el proceso de pirólisis seca, que usa gases. Y la gran ventaja que tiene este proceso es que se realiza todo en aire. O sea, no hay por qué excluir oxígeno, que es un problema en la pirólisis seca, que hay que usar gases inertes de alto costo. Y, por otra parte, existe un proceso similar, que es el proceso de hidrotérmico, que se llama, en el cual este mismo calentamiento a temperaturas de 150 a 250 grados se realiza en agua, pero como el agua hierve a 100 grados centígrados, ese proceso requiere el uso de recipientes de presión de alto costo y alta complejidad. El proceso hidrotérmico tiene la ventaja que puede trabajar sobre materiales húmedos, aunque en realidad este proceso también puede trabajar sobre materiales húmedos, siempre y cuando la primera fase del proceso la realice a una temperatura, por ejemplo, de 110 grados centígrados, alrededor de 110 grados centígrados, que va a generar el secado, la evaporación del agua absorbida en el proceso. En el video que acompaña esta presentación se ve cómo el agua molecular, el agua constitutiva de las moléculas de los polímeros que constituyen la biomasa, se va eliminando. Esa agua no es el agua absorbida, porque el agua absorbida se elimina a la temperatura de ebullición del agua, presión atmosférica, alrededor de 100 grados centígrados. O sea que una vez que fue eliminada esa agua, que normalmente nosotros lo hacemos por secado en aire, pero se puede hacer dentro de este mismo proceso, una vez fue eliminada esa agua, no hay ningún otro proceso de eliminación de agua por absorbida. No hay nada absorbido en el sistema. En cambio, lo que ocurre es una descomposición de los polímeros formando carbón de distinto tipo, en general de tipo grafítico. Una vez que se ha hecho el proceso, se ha completado el proceso, que hay que entender que es un proceso exotérmico, porque los productos tienen menor energía que los reactivos, que la biomasa, por lo tanto este proceso produce energía, no consume energía. Esa energía en este momento, en el sistema como lo estamos haciendo, se está yendo como el vapor seco que se denomina, porque es vapor a 200 grados centígrados, que si se condensara uno puede aprovechar esa energía, que es menor que la combustión de la biomasa, pero obviamente no requiere un ingreso de energía, lo que es muy interesante y que puede implicar el uso de este sistema para calefacción, por ejemplo, o para el uso de energía para generación de energía eléctrica. El producto es el biocarbón, nosotros lo llamamos biocarbón S por el proceso solvotérmico, que tiene la característica de ser un carbón marrón, que se llama, análogo al lignito en los carbones minerales. No es
100% carbón puro, contiene una cierta cantidad de oxígeno e hidrógeno que no se puede componer a esta temperatura, pero para muchas de las aplicaciones el carbón puede ser usado. Y por otra parte puede ser transformado calentando a mayor temperatura en la atmósfera inerte en carbón activado, por ejemplo. Luego de que se hace el proceso, se escurre, digamos, el biodiesel, que se reutiliza, y se lava, por ejemplo, con un solvente sustentable como la acetona o alcohol, para eliminar el biodiesel, que también se puede recuperar, y después se seca para tener el carbón seco. En esta segunda transparencia lo que se ve son ejemplos de la aplicación práctica. En la parte superior es la cáscara de la naranja, que está constituida fundamentalmente por polisacáridos de tipo pectínico, y es uno de los materiales que en nuestra experiencia es más fácil de carbonizar con este proceso, porque produce el carbón de forma muy rápida y muy eficiente. Otro material que encontramos también que tiene características similares es la bellota del roble, es la parte interna de la semilla del roble, que se conoce contiene un alto contenido de almidón y algunos polifenoles tóxicos. Entonces, la bellota, fíjense en ambos casos que se produce carbón. En el caso de la cáscara de naranja, se reproduce la estructura superficial de la cáscara de naranja, y es una característica que hemos observado en el proceso, y es que se mantiene la estructura, no se produce una pulverización o una desintegración del material. En el caso de la bellota de roble, la bellota tiene la misma constitución que tiene originalmente, no disminuye significativamente su tamaño, ni se quiebra o produce otro tipo de fragmentación, lo que es muy interesante. Ya vamos a ver algunas aplicaciones. La biomasa más común y más barata, llamémosle, es la biomasa lignocelulósica, que contiene celulosa y lignina. La celulosa es un polisacárido, la lignina es un polifenol extendido que está en todos los tipos de madera, por ejemplo. En este caso vemos la cáscara de nuez, que también observamos una excelente carbonización en poco tiempo. La madera, que en este caso es madera de álamo, que tiene un poco más un poco más lenta para la carbonización, y la cáscara de maní, que es un material de alta concentración en nuestra provincia de Córdoba por la producción manicera, y que obviamente no tiene un uso específico. De hecho, el uso más probablemente interesante que se ha encontrado es en escala industrial, es de empresas que lo queman para producir energía eléctrica, pero al quemarlo, obviamente, se produce dióxido de carbono que vuelve a reingresar en la atmósfera, con lo cual es preferible a descomponerlo en otras cosas sin aprovechar la energía, pero no tiene huella de carbono negativa. En cambio, este proceso, como produce energía porque es exotérmico y además produce carbón, que este carbón no es biodegradable, este carbón se puede usar para enmienda de suelo porque tiene absorción de agua, pero no se descompone. Entonces, a diferencia del compost de la misma cáscara de maní, si uno lo pone en la tierra, no produce ni dióxido de carbono ni metano, que puede producir por descomposición de la cáscara de maní, que es mucho más grave para el efecto invernadero. Entonces, este método tiene huella de carbono negativa, o sea, el carbono que fue fijado por fotosíntesis en la planta va a parar a carbón, que es lo que se denomina biochar en la jerga, que tiene al menos 100 años sin degradarse en la tierra. Por lo tanto, cumple una función de mejoramiento de la materia orgánica, pero no se degrada, por lo tanto, es una gran utilidad y tiene huella de carbono negativa. Estamos capturando carbono. Otra más general es la biomasa celulósica. En este caso tenemos cartón y papel de filtro de laboratorio
laboratorio, que es celulosa pura con bajo contenido de cenizas. En ambos casos se puede lograr excelente carbonización, porque acá hay descomposición de la celulosa, cuya fórmula es de un carbohidrato, el carbono y agua, es la fórmula de la celulosa pura. Obviamente, por calentamiento descompone, dejando carbón puro, y si no tiene cenizas, obtenemos un carbón bastante puro. Lo único que va a mantener cierto contenido de oxígeno e hidrógeno, porque no se produce la total carbonización a la temperatura de trabajo. Para eso se requieren temperaturas superiores a 600 grados centígrados y obviamente no se pueden realizar con este tipo de líquidos. Y finalmente, dos casos especiales. Uno es en la hierba usada, seca, que es fundamentalmente lignocelulósica, aunque contiene también polifenoles como el ácido cafeico, que por calentamiento en ese proceso se produce la carbonización sin ningún problema. Obviamente esto está puesto en un recipiente de acero inoxidable, que una especie de sedazo de acero inoxidable cerrado, que en realidad en el caso nuestro es un colador de té, que permite que el polvo no circule y no tengamos que filtrar el líquido. Por lo tanto podemos usarlo y sacarlo el líquido, y el biodiesel que se queda en el reactor queda en las mismas condiciones originales. Y el otro, que es interesante porque permite aprovechar esta característica de mantenimiento bastante bueno de la forma, fue probar con masa de trigo, o sea, con pasta seca, y se produce la carbonización sin pérdida de gran parte de la topografía, y fundamentalmente la topografía de largo rango, o sea, la forma. Obviamente la idea no es usarlo con masa de trigo directa, sino es muy fácil fabricar masa de almidón, por ejemplo, o de otros polisacáridos no alimentarios, y darle la forma con una máquina de formación de pasta, y después producir carbón. Como ese carbón después puede ser incluso activado o puede ser usado como sistema de absorción para crecimiento de bacterias, o puede ser liberado en el suelo para utilizarlo para liberación de nutrientes, otro tipo de cosas. La forma es muy importante porque se puede mejorar mucho la velocidad de liberación o de absorción de moléculas simplemente cambiando la forma. De hecho, la forma que tienen estos fideos justamente lleva a ese punto. La idea es absorber más o menos salsa que una simple cilindro, por ejemplo, de masa. Entonces, usando el mismo concepto, obviamente con otros materiales, aunque pues, quizás se puede utilizar materiales similares, por ejemplo, polvo de celulosa microfibrilada, formada dentro de una masa con almidón, como se hace en muchos casos para briquetas, por ejemplo, con almidón no alimentario. Se puede fabricar fácilmente diferentes formas, se pueden fabricar materiales macroporosos, etc. Y el proceso de carbonización, lo interesante, no altera significativamente la forma que le hemos dado a la masa, llamémosle, original. Eso es la parte interesante, que no es lo que sucede en otros tipos. Por ejemplo, la pirólisis seca muchas veces produce la descomposición, la desintegración del material. ¿Por qué se produce la desintegración del material? Porque son materiales relativamente frágiles, el carbón resultante, y al no tener un fluido que sostenga la estructura mecánicamente, como es el caso del biodiesel, o de cualquier líquido que se utilice como fundamento, el material se explota, por ejemplo, digamos, y se desintegra. O sea, el agua, por ejemplo, el agua que se produce internamente por calentamiento rompe al material. En este caso eso no ocurre, probablemente porque hay una transmisión, incluso puede haber una disolución parcial del vapor de agua dentro del biodiesel, pero es muy significativo porque permitiría, por ejemplo, también fabricar estructuras muy pequeñas como nanopartículas de carbono, que son un sistema muy interesante, poniendo nanopartículas del material precursor dentro del biodiesel y
carbonizando in situ, digamos, el sistema, cosa que es muy difícil de realizar porque hay agregación, porque hay otro tipo de cosas. Entonces, en sumario, el proceso se puede aplicar a diversas variedades de biomasa, muchas de ellas no alimentarias, residuos que no tienen valor o que tienen valor negativo porque hay que tirarlo como basura. Permite obtener energía por una parte a través del vapor, o sea, vapor seco que tiene su uso en la industria como tal para una gran variedad de aplicaciones, y calor que puede utilizarse en muchas otras partes de la planta, incluso para el secado original de la biomasa, e incluso como está a 200 grados, no es la condición ideal para, para una producción, por ejemplo, de energía eléctrica, pero se puede aumentar la temperatura o se puede producir algún tipo de aprovechamiento energético. Pero la parte interesante es que es un proceso exotérmico que va a producir energía, cosa que no es lo que ocurre cuando tenemos que llevar, por ejemplo, a 600, 800 grados, porque esa parte de la descomposición no es exotérmica, es endotérmica, y por lo tanto tenemos que aportar energía. Y el material final es carbón con algún contenido de oxígeno, hidrógeno y de otras materias que estudia la biomasa, como cenizas o nitrógeno, fósforo, azufre, si la biomasa tenía eso originalmente. Pero este carbón no es degradable en el suelo, cosa que en este caso es muy interesante porque nos permite aumentar lo que se llama la materia orgánica, que en realidad es una materia que absorba agua, cosa que este carbón hace justamente porque tiene oxígeno e hidrógeno, absorba agua y no se descomponga, porque la descomposición, la degradación de materiales celulósicos o lignocelulósicos en el suelo produce en el mejor de los casos dióxido de carbono y agua, y en el peor de los casos metano. Ambos son gases de efecto invernadero, con lo cual volvemos a tener el problema. O sea, en cambio, en este caso estamos capturando carbón de una manera y enterrándolo superficialmente incluso, en la manera que uno quiera, o almacenándolo si uno quiere, porque como no se descompone, es un material que incluso se puede mezclar, utilizar como mezcla, como reemplazo de carbones fósiles, no para quemarlo, pero sí, por ejemplo, el negro de humo